Buenos días, mi nombre es David Ferretti, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Americana. El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia sustitutiva renal. Antes de entrar en tema, me gustaría indicar sobre lo que es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica no es nada más y nada menos que la duración de al menos 3 meses de una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o la presencia de una lesión renal que genere anormalidades en el riñón. Ahora, tenemos que los pacientes que deberán ser sometidos a las terapias sustitutivas renales son los que se encuentran en la etapa 5 de la enfermedad renal crónica, cuando ya presentan una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es la terapia sustitutiva renal? La terapia sustitutiva renal es un recurso terapéutico de soporte renal que presenta 3 distintas modalidades: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Ahora, el paciente debe tomar a considerar distintos factores antes de iniciar su tratamiento con la terapia sustitutiva renal. Ahora, estos son la educación correcta, es decir, el entendimiento del procedimiento que se le va a realizar al paciente, y la correcta selección de la modalidad en dependencia de las características clínicas que el paciente presente. Se debe tomar en cuenta también los síntomas urémicos y su evolución, y la tasa de filtración glomerular, es decir, la velocidad de la declinación de esta. Se deben de tomar en cuenta los servicios radiológicos complementarios, los servicios profesionales, el espacio físico y los recursos que necesita el paciente para poder realizarlo. Ahora, uno de los principales factores sobre la modalidad que vamos a hablar el día de hoy sería el exceso vascular que tendría el paciente. Existen 3 tipos de excesos vasculares que el paciente puede tener. La fístula arteriovenosa, que es la mayor utilizada debido a su seguridad y para el uso prolongado que se necesita en la hemodiálisis; los catéteres y los injertos, que serían con tubos blandos en fístulas arteriovenosas o en vasos de gran calibre. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de sangre que realiza parcialmente la función renal, es decir, se va a encargar de regular la excreción de agua y solutos, el balance ácido-base y el balance electrolítico, pero no podrá cumplir con las funciones endocrinas ni el resto de funciones metabólicas que realiza el riñón. Ahora, consiste en interponer 2 compartimentos separados por una membrana semipermeable llamada dializador. En uno de estos compartimentos estará la sangre y en el otro compartimiento va a estar el líquido de diálisis. Esta membrana semipermeable va a permitir únicamente el paso de solutos y agua, solutos de peso molecular de mediano y pequeño tamaño, mientras que los solutos que tengan un tamaño mayor no podrán atravesar esta membrana y se quedarán atrapados en ella, como son las proteínas y las células sanguíneas. El proceso de hemodiálisis está regulado por 2 mecanismos físicos: el transporte por difusión y el transporte por ultrafiltración. Ahora, tenemos que el transporte por difusión es el transporte pasivo de agua y solutos a través de la membrana semipermeable, que va a estar regulado por el gradiente de concentración entre ambos compartimentos. Tenemos que para este transporte de difusión entran en acción 2 factores principales: el coeficiente de transferencia de masa del dializador, que no va a ser nada más y nada menos que la capacidad del dializador de extraer solutos, es decir, este va a ser un indicador de la eficacia del mismo; y el gradiente de concentración, que sería el principal para que se realice la correcta difusión entre ambos compartimentos. Es decir, que en uno de los compartimentos haya mayor concentración, va a permitir que se realice la difusión correctamente hacia el otro compartimento. Ahora vamos a hablar sobre el segundo mecanismo físico que se utiliza en la hemodiálisis, que sería el transporte por ultrafiltración, que consiste en el paso simultáneo del agua acompañado por los solutos, que van a atravesar los distintos poros de la membrana bajo un efecto de presión hidrostática. Ahora, el transporte por ultrafiltración está regulado por 3 distintos factores: el coeficiente de cribado del dializador para un soluto específico, el coeficiente sanguíneo de soluto y el coeficiente de UF, que sería el coeficiente de ultrafiltración. Tenemos que la hemodiálisis consta de 3 formas en las que esta puede ser realizada: la nocturna, que serían con sesiones de 8 horas; las diarias, que serían con sesiones de 1 hora a 2 horas y media; y las sesiones periódicas, que serían de 3 a 4 veces por semana con una duración de 4 horas. Porque debemos recordar que esta es una enfermedad crónica y los pacientes deberán ser sometidos a estas sesiones para cumplir la función del riñón.
Ahora, como conclusión tenemos que las terapias sustitutivas renales funcionan como tal, como un sustituto de el riñón para cumplir parcialmente las funciones de este. Como lo decía, en la hemodiálisis solo se puede realizar la excreción correcta de agua y solutos, el balance ácido-base y el balance electrolítico. Pero el resto de funciones del riñón deberá estar mediada por distintos fármacos a los que el paciente deberá ser sometido, al igual que a la terapia sustitutiva. Gracias.